Ella bailó sola bajo la lluvia, sin saber que el dueño de la mansión la observaba en silencio. La lluvia caía a cántaros, transformando los jardines de la mansión en un torrente embravecido. En medio del diluvio, una silueta danzaba, libre, ajena a todo. Cada giro, cada movimiento, un grito de vida contra el gris. Lo que ella no sabía, mientras las gotas lavaban el mundo, era que unos ojos observaban desde la penumbra, cautivados por un espectáculo que rompía la quietud de años. Un baile solitario que había despertado algo más que curiosidad. La hacienda Las Brisas Secretas era un monolito de piedra y azulejos talavera, anclada en el tiempo, con sus jardines que se desbordaban en un torrente de verdes esmeralda y flores de vibrantes carmines. Era el reino de Rigoberto Rigo de la Peña, un hombre de 60 años cuyos negocios habían tejido una telaraña de éxito por todo el país. Pero su verdadera fortuna residía en esta soledad, un patrimonio que albergaba tanto opulencia como un silencio casi palpable. Rigo, de figura delgada pero firme, con el cabello cano peinado hacia atrás y el rostro surcado por la experiencia, navegaba sus días en un estudio lujoso y sombrío, un santuario de madera maciza y cuero viejo, impregnado del aroma a tabaco y recuerdos. Desde sus grandes ventanales, su mirada a menudo se perdía en el laberinto verde, en las fuentes que murmuraban secretos ancestrales, buscando algo, cualquier cosa, que rompiera la placidez melancólica de su existencia. Un 15 de septiembre de 2015, el cielo se abrió. No fue una llovizna gentil, sino un aguacero torrencial que azotó la hacienda con furia. Las gotas gruesas y frías rebotaban en los patios, convertían los senderos en ríos efímeros y hacían danzar las hojas de los árboles centenarios. En medio de este diluvio, una figura rompió la monotonía gris. Era Elena Lena Vargas, una joven de 22 años con un espíritu tan libre como el viento, que ahora azotaba su largo y ondulado cabello castaño oscuro. Lena, con su figura esbelta y ágil, su piel bronceada por el sol y sus ojos expresivos color miel, no buscaba refugio. Al contrario, encontró una extraña e inesperada catarsis en la tormenta. Llegó al jardín central, un oasis de vegetación frondosa y flores exóticas, coronado por una fuente antigua con esculturas de ángeles que ahora parecían llorar lágrimas de piedra. Lena, con su ropa sencilla y cómoda, se detuvo un instante, la lluvia empapándola al instante. No dudó. Con una sonrisa que iluminó su rostro como un rayo fugaz, alzó los brazos, girando lentamente, permitiendo que el agua le lavara la cara, que el viento jugara con su cabello. En ese momento, era solo ella y la naturaleza, un lienzo de agua y movimiento, una comunión íntima y liberadora. Sus pasos, torpes al principio, se volvieron más seguros, más expresivos, improvisando una coreografía personal bajo el cielo desatado. Sus movimientos transmitían una alegría contagiosa, una resiliencia ante la furia de los elementos que solo un alma verdaderamente libre podía encontrar. Lo que Lena ignoraba por completo era que sus danzas despreocupadas estaban siendo observadas. Desde la penumbra de su estudio, Rigoberto de la Peña mantenía sus ojos fijos en la figura etérea que se movía con tal abandonado en el jardín. La ventana de su estudio, un portal a ese mundo exterior que tan raramente le interesaba, se había convertido sin querer en un escenario. Estaba acostumbrado a la quietud, a la contemplación solitaria de su vasto patrimonio, pero la imagen de la joven, su éxtasis acuático, su gozo singular, generó algo inaudito en el corazón del acaudalado propietario. Una chispa, pequeña pero intensa, que trascendía la barrera social, la opacidad de su propia existencia. Lena, ajena a la mirada que la escrutaba, continuaba su danza. Cerró los ojos por un instante, sintiendo las gotas en sus párpados, el frescor en su piel. Abrió su bolso, uno de tela colorida y deslavada, y sacó un paraguas de un vibrante azul cobalto, un objeto cotidiano que se convertía en un pincel improvisado, agitando el aire con giros y movimientos elegantes, creando remolinos de agua a su alrededor. No era una danza para nadie, era una celebración personal, una afirmación de su ser. En su otra mano buscó instintivamente su cuaderno de bocetos, pero la lluvia lo habría arruinado. Aún así, la inspiración la embargaba,
grabando cada detalle en su memoria: la sensación del agua, la fuerza del viento, la belleza salvaje de la naturaleza desatada. Mientras tanto, en el estudio, Rigo sentía una punzada de algo parecido a la envidia, pero teñida de una curiosidad intensa. ¿Quién era esa joven que se regocijaba en una tormenta que para la mayoría sería un inconveniente insoportable? Su figura, esbelta y ágil, se movía con una gracia que Rigo no había visto en años, quizás nunca. Había algo en su libertad, en su desinhibición, que contrastaba brutalmente con la rigidez de su propia vida. Él, acostumbrado a la planificación meticulosa, a la cautela, a la soledad autoimpuesta, se sentía como un espectador en un universo ajeno. La lluvia amainó gradualmente, dejando tras de sí un rastro de frescura y un aire purificado. Lena, con el cabello pegado a la cara y la ropa empapada, sintió que la tormenta había pasado, pero la euforia permanecía. Miró a su alrededor, el jardín ahora reluciente, las gotas de agua colgando de cada hoja como diminutos diamantes. Una sonrisa genuina, una que rara vez se permitía, se extendió por su rostro. Se recogió el cabello con ambas manos, y mientras lo hacía, su mirada se posó en un detalle que antes había pasado desapercibido. En el muro de piedra que bordeaba el jardín, entre la frondosa vegetación, había una pequeña abertura, casi oculta, que revelaba una mirilla, un ojo pétreo que la había estado observando. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de una extraña conciencia. Alguien la había visto. Alguien desde la opulencia de la hacienda había sido testigo de su momento de libertad. En el estudio, Rigo sintió la misma punzada de conciencia. Había sido descubierto, o al menos su presencia había sido notada. Se retiró ligeramente de la ventana, pero la imagen de Lena, su éxtasis bajo la lluvia, se había grabado a fuego en su mente. Ya no era solo una figura anónima en sus jardines. Era Elena Vargas, la joven que bailó sola bajo la lluvia, sin saber que su alma libre había sido descubierta por los ojos observadores de un hombre que creía haberlo visto todo, pero que acababa de encontrar una novedad fascinante en la quietud de su mundo. La chispa de curiosidad se había encendido, pequeña pero persistente, y Rigo de la Peña, el hombre reservado y solitario, sintió una atracción inesperada hacia esa desconocida que había traído una ráfaga de vida a la mansión Las Brisas Secretas. El sonido del trueno se desvaneció, reemplazado por el murmullo insistente de la lluvia que seguía cayendo. Lena, aún empapada pero con una vitalidad renovada, se dirigió hacia la salida del jardín, su paraguas azul cobalto ahora abierto, protegiéndola de las gotas restantes. A medida que se alejaba, Rigo permaneció inmóvil, su mirada aún fija en el punto donde había desaparecido la figura de Lena. El estudio, antes un remanso de paz y reflexión, ahora se sentía diferente, cargado de una expectativa silenciosa. Había sido un instante, un simple acto de libertad bajo el aguacero, pero había sido suficiente para romper la monotonía de Rigoberto de la Peña, para encender una llama de curiosidad que amenazaba con quemar las barreras de su soledad. El misterio de Lena, su espontaneidad salvaje, se había convertido en el preludio de una conexión insospechada, un hilo invisible que comenzaba a tejerse entre la opulencia de la mansión y la alegría desenfadada de una desconocida que bailó sola bajo la lluvia. Lena, al llegar a la parte más protegida de los patios interiores, se detuvo un momento, sintiendo el calor que regresaba a su piel. Sacó su cuaderno de bocetos, el lomo un poco húmedo, pero las hojas interiores intactas. Abrió una página en blanco y comenzó a trazar con trazos rápidos y decididos el movimiento del agua, la libertad en los gestos, la energía pura que emanaba de la tormenta y de su propia danza. No dibujaba el jardín ni la mansión, dibujaba la sensación, la emoción. Mientras tanto, en el estudio, Rigo se levantó de su sillón de cuero. Caminó lentamente hacia el escritorio de madera maciza, sus dedos acariciando la superficie pulida. Abrió un cajón y sacó un viejo álbum de fotografías. Las imágenes que desfilaban ante sus ojos eran de un pasado lejano, de rostros que ya no estaban. Era un ritual melancólico, una forma de revivir lo que ya no existía. Pero hoy, la imagen de Lena,
su silueta danzando bajo la lluvia, era más vívida que cualquier recuerdo. Se acercó nuevamente a la ventana, esta vez sin el secreto de la penumbra. La lluvia era ahora más suave, apenas una llovizna que dejaba un brillo particular en las hojas. Buscó con la mirada la figura de Lena, pero ya no estaba. Solo quedaba la quietud del jardín, el murmullo de las fuentes, la majestuosa pero solitaria presencia de la hacienda. Rigo suspiró. Había presenciado algo que lo había conmovido, algo que había despertado una curiosidad que hacía mucho tiempo creía dormida. Lena, ajena a la mirada del anfitrión de la hacienda, se sentó en un banco de piedra en uno de los patios interiores, rodeada de macetas con geranios vibrantes. Continuó dibujando, capturando la esencia de la tormenta en su cuaderno. Las gotas que caían de las hojas, el olor a tierra mojada, la sensación de renovación que la inundaba. Había sido un momento de pura libertad, un instante en el que el mundo exterior y sus preocupaciones habían desaparecido, dejando solo el gozo de existir. No tenía idea de que su pequeño acto de rebeldía contra la tormenta la había puesto bajo el escrutinio de Rigoberto de la Peña, el enigmático dueño de la opulenta mansión. Rigo cerró el álbum de fotos con un chasquido sordo. La melancolía que solía acompañarlo en estos momentos de contemplación se veía por primera vez en mucho tiempo atenuada por una sensación de intriga. Había algo en la audacia de Lena, en su forma de abrazar la tormenta, que le recordaba a una vitalidad perdida, a una libertad que él mismo había relegado a las sombras de su pasado. La imagen de ella girando bajo el agua, con los brazos extendidos hacia el cielo gris, se había alojado en su mente, desplazando los habituales pensamientos de negocios y soledad. Lena guardó su cuaderno de bocetos en el bolso. Se levantó del banco, sintiendo el frescor del aire en su piel. La lluvia había cesado por completo, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, creando un arco iris efímero en el horizonte. Se dirigió hacia la salida principal de la hacienda, no sin antes lanzar una última mirada al jardín, al lugar donde había bailado. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Había sido un momento fugaz, una aventura personal, pero ahora, al pensar en la mirilla, una chispa de misterio se añadía a la memoria. En el estudio, Rigo se acercó a su escritorio. Tomó un papel y un bolígrafo, no para escribir un contrato ni una orden de negocios. Comenzó a dibujar, unos trazos torpes al principio, luego más seguros. Dibujó la silueta de una joven, sus brazos extendidos, la cascada de cabello oscuro. No era una obra maestra, pero era una representación de la imagen que lo había cautivado. La chispa de curiosidad se había solidificado en una necesidad de entender, de conocer a la mujer detrás de esa danza espontánea. La solitaria mansión, con su opulencia y sus secretos, había abierto una puerta inesperada, y Rigoberto de la Peña, el hombre de negocios reservado, se dio cuenta de que su existencia estaba a punto de cambiar. Todo gracias a una joven que, sin saberlo, había bailado sola bajo la lluvia, y en ese acto de pura libertad había capturado la atención de quien menos lo esperaba. La sinopsis general se cumplía en cada detalle, pero el futuro que se dibujaba para ambos personajes era aún un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los trazos de una conexión insospechada, nacida en medio de un aguacero torrencial. La hacienda, antes un símbolo de su soledad, ahora prometía ser el escenario de algo nuevo, algo que Rigo, el hombre marcado por la experiencia y la reflexión, no estaba seguro de poder comprender, pero que, sin duda, anhelaba descubrir. La danza de Lena bajo la lluvia había sido el preludio, y el descubrimiento por parte de Rigo, el primer compás de una melodía que apenas comenzaba a sonar en los corredores silenciosos de las brisas secretas. La hacienda. Las brisas secretas se erguía, pétrea y solemne, con sus patios de azulejo de Talavera reflejando el cielo nublado. Era el dominio de Rigoberto Rigo de la Peña, un hombre de 60 años cuya fortuna se había forjado con la tenacidad de quien domina los hilos del comercio. Sin embargo, su verdadera riqueza residía en el silencio y la vasta soledad de este patrimonio, un lugar donde la opulencia se codeaba con una quietud casi ensordecedora. Rigo, de figura esbelta pero de porte firme, con el cabello cano peinado hacia atrás y un rostro marcado por el paso del tiempo,
y las batallas libradas, pasaba sus días recluido en su estudio. Era una estancia lujosa, sombría, dominada por grandes ventanales que invitaban a la mirada a perderse en la exuberancia de los jardines. Los muebles de cuero, las estanterías repletas de volúmenes antiguos, todo en ese espacio emanaba un aroma a tabaco y a reflexión profunda. Desde allí su mirada vagaba, buscando algo que rompiera la melancolía de su existencia, alguna anomalía en la perfecta monotonía. El 15 de septiembre de 2015, el cielo decidió desatar su furia. No fue una lluvia suave, sino un aguacero torrencial que azotó la hacienda con una fuerza desmedida. Las gotas, gruesas y heladas, repicaban en los patios, convirtiendo los senderos en efímeros arroyos y haciendo danzar frenéticamente las hojas de los árboles centenarios. Fue en medio de este diluvio que una figura irrumpió, rompiendo la uniformidad gris del paisaje. Era Elena Vargas, una joven de 22 años cuyo espíritu era tan libre como el viento que ahora azotaba su largo y ondulado cabello castaño oscuro. Lena, con su figura esbelta y ágil, su piel bronceada por el sol y unos ojos color miel, expresivos y llenos de ensueño, no buscaba refugio. Al contrario, encontró en la tormenta una catarsis inesperada, una conexión visceral con la fuerza de la naturaleza. Llegó al jardín central, ese oasis de vegetación exuberante y flores exóticas, coronado por una fuente antigua con esculturas de ángeles que ahora parecían llorar lágrimas de piedra. Lena, ataviada con ropa sencilla y cómoda, se detuvo un instante. La lluvia la empapó al instante, pero en lugar de buscar cobijo, una sonrisa iluminó su rostro como un fugaz relámpago. Alzó los brazos, girando lentamente, permitiendo que el agua le lavara el rostro, que el viento jugara con su cabello. En ese instante era ella y la naturaleza en una comunión íntima y liberadora. Sus pasos, primero vacilantes, adquirieron seguridad, fluidez, improvisando una coreografía personal bajo el cielo desatado. Sus movimientos emanaban una alegría contagiosa, una resiliencia ante la furia de los elementos que solo un alma verdaderamente libre podía manifestar. Lo que Lena desconocía por completo era que sus despreocupadas danzas estaban siendo observadas. Desde la penumbra de su estudio, Rigoberto de la Peña mantenía la mirada fija en la figura etérea que se movía con tal abandono en el jardín. La ventana de su estudio, un portal hacia ese mundo exterior que tan raramente le interesaba, se había convertido, sin quererlo, en un escenario. Acostumbrado a la quietud, a la contemplación solitaria de su vasto patrimonio, la imagen de la joven, su éxtasis acuático, su gozo singular, desató algo inaudito en el corazón del acaudalado propietario. Abrió su bolso, uno de tela colorida y deslavada, y de él sacó un paraguas de un vibrante azul cobalto. El objeto cotidiano se transformó en un pincel improvisado, agitando el aire con giros y movimientos elegantes, creando remolinos de agua a su alrededor. Aún así, la inspiración la embargaba, grabando cada detalle en su memoria. Miró a su alrededor. El jardín ahora relucía, las gotas de agua colgaban de cada hoja como diminutos diamantes. Se recogió el cabello con ambas manos, y mientras lo hacía, su mirada se posó en un detalle que antes había pasado desapercibido. La hacienda Las Brisas Secretas se erguía, pétrea y solemne, con sus patios de azulejo de Talavera, reflejando el cielo nublado. Era el dominio de Rigoberto, un hombre de 60 años cuya fortuna se había forjado con la tenacidad de quien domina los hilos del comercio. Sin embargo, su verdadera riqueza residía en el silencio y la vasta soledad de este patrimonio, un lugar donde la opulencia se codeaba con una quietud casi ensordecedora. Rigoberto, de figura esbelta pero de porte firme, con el cabello cano peinado hacia atrás y un rostro marcado por el paso del tiempo y las batallas libradas, pasaba sus días recluido en su estudio. Era una estancia lujosa, sombría, dominada por grandes ventanales que invitaban a la mirada a perderse en la exuberancia de los jardines. Los muebles de cuero, las estanterías repletas de volúmenes antiguos, todo en ese espacio emanaba un aroma a tabaco y a reflexión profunda. Desde allí su mirada vagaba, buscando algo que rompiera la melancolía de su existencia, alguna anomalía en la perfecta monotonía.
El 15 de septiembre de 2015, el cielo decidió desatar su furia. No fue una lluvia suave, sino un aguacero torrencial que azotó la hacienda con una fuerza desmedida. Las gotas, gruesas y heladas, repicaban en los patios, convirtiendo los senderos en efímeros arroyos y haciendo danzar frenéticamente las hojas de los árboles centenarios. Fue en medio de este diluvio que una figura irrumpió, rompiendo la uniformidad gris del paisaje. Era Lena, una joven de 22 años cuyo espíritu era tan libre como el viento, que ahora azotaba su largo y ondulado cabello castaño oscuro. Lena, con su figura esbelta y ágil, su piel bronceada por el sol y unos ojos color miel, expresivos y llenos de ensueño, no buscaba refugio. Al contrario, encontró en la tormenta una catarsis inesperada, una conexión visceral con la fuerza de la naturaleza. Llegó al jardín central, ese oasis de vegetación exuberante y flores exóticas, coronado por una fuente antigua con esculturas de ángeles que ahora parecían llorar lágrimas de piedra. Lena, ataviada con ropa sencilla y cómoda, se detuvo un instante. La lluvia la empapó al instante, pero en lugar de buscar cobijo, una sonrisa iluminó su rostro como un fugaz relámpago. Alzó los brazos, girando lentamente, permitiendo que el agua le lavara el rostro, que el viento jugara con su cabello. En ese instante era ella y la naturaleza en una comunión íntima y liberadora. Sus pasos, primero vacilantes, adquirieron seguridad, fluidez, improvisando una coreografía personal bajo el cielo desatado. Sus movimientos emanaban una alegría contagiosa, una resiliencia ante la furia de los elementos que solo un alma verdaderamente libre podía manifestar. Lo que Lena desconocía por completo era que sus despreocupadas danzas estaban siendo observadas. Desde la penumbra de su estudio, Rigoberto mantenía la mirada fija en la figura etérea que se movía con tal abandono en el jardín. La ventana de su estudio, un portal hacia ese mundo exterior que tan raramente le interesaba, se había convertido, sin quererlo, en un escenario. Acostumbrado a la quietud, a la contemplación solitaria de su vasto patrimonio, la imagen de la joven, su éxtasis acuático, su gozo singular, desató algo inaudito en el corazón del acaudalado propietario. Una chispa, pequeña pero intensa, que trascendía la barrera social, la opacidad de su propia existencia. Lena, ajena a la mirada que la escrutaba, continuaba su danza. Cerró los ojos por un instante, sintiendo las gotas en sus párpados, el frescor en su piel. Abrió su bolso, uno de tela colorida y deslavada, y de él sacó un paraguas de un vibrante azul cobalto. El objeto cotidiano se transformó en un pincel improvisado, agitando el aire con giros y movimientos elegantes, creando remolinos de agua a su alrededor. No era una danza para nadie, era una celebración personal, una afirmación de su ser. En su otra mano, buscó instintivamente su cuaderno de bocetos, pero la lluvia lo habría arruinado. Aún así, la inspiración la embargaba, grabando cada detalle en su memoria. La sensación del agua, la fuerza del viento, la belleza salvaje de la naturaleza desatada. Mientras tanto, en el estudio, Rigoberto sentía una punzada de algo parecido a la envidia, pero teñida de una curiosidad intensa. ¿Quién era esa joven que se regocijaba en una tormenta que para la mayoría sería un inconveniente insoportable? Su figura, esbelta y ágil, se movía con una gracia que Rigoberto no había visto en años, quizás nunca. Había algo en su libertad, en su desinhibición, que contrastaba brutalmente con la rigidez de su propia vida. Él, acostumbrado a la planificación meticulosa, a la cautela, a la soledad autoimpuesta, se sentía como un espectador en un universo ajeno. La lluvia amainó gradualmente, dejando tras de sí un rastro de frescura y un aire purificado. Lena, con el cabello pegado a la cara y la ropa empapada, sintió que la tormenta había pasado, pero la euforia permanecía. Miró a su alrededor. El jardín ahora relucía. Las gotas de agua colgaban de cada hoja como diminutos diamantes. Una sonrisa genuina, una que rara vez se permitía, se extendió por su rostro. Se recogió el cabello con ambas manos, y mientras lo hacía, su mirada se posó en un detalle que antes había pasado desapercibido. En el muro de piedra que bordeaba el jardín, entre la frondosa vegetación,
Había una pequeña abertura casi oculta que revelaba una mirilla, un ojo pétreo que la había estado observando. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de una extraña conciencia. Alguien la había visto. Alguien desde la opulencia de la hacienda había sido testigo de su momento de libertad. En el estudio, Rigoberto sintió la misma punzada de conciencia. Había sido descubierto, o al menos su presencia había sido notada. Se retiró ligeramente de la ventana, pero la imagen de Lena, su éxtasis bajo la lluvia, se había grabado a fuego en su mente. Ya no era solo una figura anónima en sus jardines, era Elena, la joven que bailó sola bajo la lluvia, sin saber que su alma libre había sido descubierta por los ojos observadores de un hombre que creía haberlo visto todo, pero que acababa de encontrar una novedad fascinante en la quietud de su mundo. La chispa de curiosidad se había encendido, pequeña pero persistente, y Rigoberto, el hombre reservado y solitario, sintió una atracción inesperada hacia esa desconocida que había traído una ráfaga de vida a la mansión Las Brisas Secretas. El sonido del trueno se desvaneció, reemplazado por el murmullo insistente de la lluvia que seguía cayendo. Lena, aún empapada pero con una vitalidad renovada, se dirigió hacia la salida del jardín, su paraguas azul cobalto ahora abierto, protegiéndola de las gotas restantes. A medida que se alejaba, Rigoberto permaneció inmóvil, su mirada aún fija en el punto donde había desaparecido la figura de Lena. El estudio, antes un remanso de paz y reflexión, ahora se sentía diferente, cargado de una expectativa silenciosa. Había sido un instante, un simple acto de libertad bajo el aguacero, pero había sido suficiente para romper la monotonía de Rigoberto, para encender una llama de curiosidad que amenazaba con quemar las barreras de su soledad. El misterio de Lena, su espontaneidad salvaje, se había convertido en el preludio de una conexión insospechada, un hilo invisible que comenzaba a tejerse entre la opulencia de la mansión y la alegría desenfadada de una desconocida que bailó sola bajo la lluvia. Lena, al llegar a la parte más protegida de los patios interiores, se detuvo un momento, sintiendo el calor que regresaba a su piel. Sacó su cuaderno de bocetos, el lomo un poco húmedo, pero las hojas interiores intactas. Abrió una página en blanco y comenzó a trazar con trazos rápidos y decididos el movimiento del agua, la libertad en los gestos, la energía pura que emanaba de la tormenta y de su propia danza. No dibujaba el jardín ni la mansión, dibujaba la sensación, la emoción. Mientras tanto, en el estudio, Rigoberto se levantó de su sillón de cuero. Caminó lentamente hacia el escritorio de madera maciza, sus dedos acariciando la superficie pulida. Abrió un cajón y sacó un viejo álbum de fotografías. Las imágenes que desfilaban ante sus ojos eran de un pasado lejano, de rostros que ya no estaban. Era un ritual melancólico, una forma de revivir lo que ya no existía. Pero hoy, la imagen de Lena, su silueta danzando bajo la lluvia, era más vívida que cualquier recuerdo. Se acercó nuevamente a la ventana, esta vez sin el secreto de la penumbra. La lluvia era ahora más suave, apenas una llovizna que dejaba un brillo particular en las hojas. Buscó con la mirada la figura de Lena, pero ya no estaba. Solo quedaba la quietud del jardín, el murmullo de las fuentes, la majestuosa pero solitaria presencia de la hacienda. Rigoberto suspiró. Había presenciado algo que lo había conmovido, algo que había despertado una curiosidad que hacía mucho tiempo creía dormida. Lena, ajena a la mirada del anfitrión de la hacienda, se sentó en un banco de piedra en uno de los patios interiores, rodeada de macetas con geranios vibrantes. Continuó dibujando, capturando la esencia de la tormenta en su cuaderno. Las gotas que caían de las hojas, el olor a tierra mojada, la sensación de renovación que la inundaba. Había sido un momento de pura libertad, un instante en el que el mundo exterior y sus preocupaciones habían desaparecido, dejando solo el gozo de existir. No tenía idea de que su pequeño acto de rebeldía contra la tormenta la había puesto bajo el escrutinio de Rigoberto, el enigmático dueño de la opulenta mansión. Rigoberto cerró el álbum de fotos con un chasquido sordo. La melancolía que solía acompañarlo en estos momentos de contemplación se veía por primera vez en mucho tiempo, atenuada por una sensación de intriga. Había algo en la audacia de Lena,
en su forma de abrazar la tormenta, que le recordaba a una vitalidad perdida, a una libertad que él mismo había relegado a las sombras de su pasado. La imagen de ella girando bajo el agua, con los brazos extendidos hacia el cielo gris, se había alojado en su mente, desplazando los habituales pensamientos de negocios y soledad. Lena guardó su cuaderno de bocetos en el bolso. Se levantó del banco, sintiendo el frescor del aire en su piel. La lluvia había cesado por completo, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, creando un arco iris efímero en el horizonte. Se dirigió hacia la salida principal de la hacienda, no sin antes lanzar una última mirada al jardín, al lugar donde había bailado. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Había sido un momento fugaz, una aventura personal, pero ahora, al pensar en la mirilla, una chispa de misterio se añadía a la memoria. En el estudio, Rigoberto se acercó a su escritorio. Tomó un papel y un bolígrafo, no para escribir un contrato ni una orden de negocios. Comenzó a dibujar, unos trazos torpes al principio, luego más seguros. Dibujó la silueta de una joven, sus brazos extendidos, la cascada de cabello oscuro. No era una obra maestra, pero era una representación de la imagen que lo había cautivado. La chispa de curiosidad se había solidificado en una necesidad de entender, de conocer a la mujer detrás de esa danza espontánea. La solitaria mansión, con su opulencia y sus secretos, había abierto una puerta inesperada, y Rigoberto, el hombre de negocios reservado, se dio cuenta de que su existencia estaba a punto de cambiar, todo gracias a una joven que, sin saberlo, había bailado sola bajo la lluvia, y en ese acto de pura libertad había capturado la atención de quien menos lo esperaba. La sinopsis general se cumplía en cada detalle, pero el futuro que se dibujaba para ambos personajes era aún un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los trazos de una conexión insospechada, nacida en medio de un aguacero torrencial. La hacienda, antes un símbolo de su soledad, ahora prometía ser el escenario de algo nuevo, algo que Rigoberto, el hombre marcado por la experiencia y la reflexión, no estaba seguro de poder comprender, pero que, sin duda, anhelaba descubrir. La danza de Lena bajo la lluvia había sido el preludio, y el descubrimiento por parte de Rigoberto, el primer compás de una melodía que apenas comenzaba a sonar en los corredores silenciosos de las brisas secretas. Era el dominio de Rigoberto, un hombre de negocios exitoso y reservado, cuya fortuna se había forjado con la tenacidad de quien domina los hilos del comercio. Era Lena, una joven cuyo espíritu era tan libre como el viento, que ahora azotaba su largo y ondulado cabello castaño oscuro. Se concentró en plasmar la fuerza del viento que acariciaba su piel y en la forma en que el agua, al caer, creaba efímeras esculturas a su alrededor. La hoja se llenó de espirales y líneas sinuosas, un testimonio mudo de su encuentro con la naturaleza indómita. La fuerza de su movimiento, la inocencia de su abandono, contrastaban dolorosamente con las imágenes estáticas y desvanecidas del pasado. La sensación de vacío que solía habitarlo se sentía, por un fugaz instante, menos profunda, como si la imagen de Lena hubiera creado una pequeña grieta por donde se filtraba la luz. La mirilla, ahora una sospecha más que una certeza, le recordaba la presencia de alguien más, añadiendo una capa de intriga a la experiencia. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, sus ojos fijos en el jardín, como si pudiera revivir la escena. La figura esbelta y ágil de Lena danzando bajo el agua se proyectaba en su imaginación con una claridad asombrosa. No sabía quién la observaba, pero la experiencia de haber sido vista en su momento más espontáneo y libre la hacía sentir una extraña conexión con la casa y sus secretos. La tarde se disipaba, y con ella, la rutina de Rigoberto. La lluvia había cesado, pero la tormenta interior en el corazón del hacendado apenas comenzaba a gestarse, impulsada por la imagen imborrable de una joven que se entregó a la naturaleza, ignara de que su secreto más íntimo había sido desvelado. La mansión, con sus muros gruesos y sus pasillos llenos de ecos, parecía contener la respiración, expectante ante los próximos movimientos de su solitario dueño, ahora cautivado por el espíritu indómito de una desconocida que lo había transformado en un observador involuntario y un soñador renacido. Era el dominio de Rigoberto,
un hombre de negocios exitoso y reservado, cuya fortuna se había forjado con la tenacidad de quien domina los hilos del comercio. Rigoberto, de figura esbelta pero de porte firme, con el cabello cano peinado hacia atrás y un rostro marcado por el paso del tiempo y las batallas libradas, pasaba sus días recluido en su estudio. Era una estancia lujosa, sombría, dominada por grandes ventanales que invitaban a la mirada a perderse en la exuberancia de los jardines. Los muebles de cuero, las estanterías repletas de volúmenes antiguos, todo en ese espacio emanaba un aroma a tabaco y a reflexión profunda. Desde allí su mirada vagaba, buscando algo que rompiera la melancolía de su existencia, alguna anomalía en la perfecta monotonía. El 15 de septiembre de 2015, el cielo decidió desatar su furia. No fue una lluvia suave, sino un aguacero torrencial que azotó la hacienda con una fuerza desmedida. Las gotas gruesas y heladas repicaban en los patios, convirtiendo los senderos en efímeros arroyos y haciendo danzar frenéticamente las hojas de los árboles centenarios. Fue en medio de este diluvio que una figura irrumpió rompiendo la uniformidad gris del paisaje. Era Lena, una joven cuyo espíritu era tan libre como el viento que ahora azotaba su largo y ondulado cabello castaño oscuro. Lena, con su figura esbelta y ágil, su piel bronceada por el sol y unos ojos color miel, expresivos y llenos de ensueño, no buscaba refugio. Al contrario, encontró en la tormenta una catarsis inesperada, una conexión visceral con la fuerza de la naturaleza. Llegó al jardín central, ese oasis de vegetación exuberante y flores exóticas, coronado por una fuente antigua con esculturas de ángeles que ahora parecían llorar lágrimas de piedra. Lena, ataviada con ropa sencilla y cómoda, se detuvo un instante. La lluvia la empapó al instante, pero en lugar de buscar cobijo, una sonrisa iluminó su rostro como un fugaz relámpago. Alzó los brazos, girando lentamente, permitiendo que el agua le lavara el rostro, que el viento jugara con su cabello. En ese instante era ella y la naturaleza en una comunión íntima y liberadora. Sus pasos, primero vacilantes, adquirieron seguridad, fluidez, improvisando una coreografía personal bajo el cielo desatado. Sus movimientos emanaban una alegría contagiosa, una resiliencia ante la furia de los elementos que solo un alma verdaderamente libre podía manifestar. Lo que Lena desconocía por completo era que sus despreocupadas danzas estaban siendo observadas. Desde la penumbra de su estudio, Rigoberto mantenía la mirada fija en la figura etérea que se movía con tal abandono en el jardín. La ventana de su estudio, un portal hacia ese mundo exterior que tan raramente le interesaba, se había convertido, sin quererlo, en un escenario. Acostumbrado a la quietud, a la contemplación solitaria de su vasto patrimonio, la imagen de la joven, su éxtasis acuático, su gozo singular, desató algo inaudito en el corazón del acaudalado propietario. Una chispa, pequeña pero intensa, que trascendía la barrera social, la opacidad de su propia existencia. Lena, ajena a la mirada que la escrutaba, continuaba su danza. Cerró los ojos por un instante, sintiendo las gotas en sus párpados, el frescor en su piel. Abrió su bolso, uno de tela colorida y deslavada, y de él sacó un paraguas de un vibrante azul cobalto. El objeto cotidiano se transformó en un pincel improvisado, agitando el aire con giros y movimientos elegantes, creando remolinos de agua a su alrededor. No era una danza para nadie, era una celebración personal, una afirmación de su ser. En su otra mano, buscó instintivamente su cuaderno de bocetos, pero la lluvia lo habría arruinado. Aún así, la inspiración la embargaba, grabando cada detalle en su memoria. La sensación del agua, la fuerza del viento, la belleza salvaje de la naturaleza desatada. Se concentró en plasmar la fuerza del viento que acariciaba su piel y en la forma en que el agua, al caer, creaba efímeras esculturas a su alrededor. La hoja se llenó de espirales y líneas sinuosas, un testimonio mudo de su encuentro con la naturaleza indómita. Mientras tanto, en el estudio, Rigoberto sentía una punzada de algo parecido a la envidia, pero teñida de una curiosidad intensa. ¿Quién era esa joven que se regocijaba en una tormenta que para la mayoría sería un inconveniente insoportable? Su figura
esbelta y ágil, se movía con una gracia que Rigoberto no había visto en años, quizás nunca. Había algo en su libertad, en su desinhibición, que contrastaba brutalmente con la rigidez de su propia vida. Él, acostumbrado a la planificación meticulosa, a la cautela, a la soledad autoimpuesta, se sentía como un espectador en un universo ajeno. La lluvia amainó gradualmente, dejando tras de sí un rastro de frescura y un aire purificado. Lena, con el cabello pegado a la cara y la ropa empapada, sintió que la tormenta había pasado, pero la euforia permanecía. Miró a su alrededor. El jardín ahora relucía. Las gotas de agua colgaban de cada hoja como diminutos diamantes. Una sonrisa genuina, una que rara vez se permitía, se extendió por su rostro. Se recogió el cabello con ambas manos y mientras lo hacía, su mirada se posó en un detalle que antes había pasado desapercibido. En el muro de piedra que bordeaba el jardín, entre la frondosa vegetación, había una pequeña abertura, casi oculta, que revelaba una mirilla, un ojo pétreo que la había estado observando. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de una extraña conciencia. Alguien la había visto. Alguien, desde la opulencia de la hacienda, había sido testigo de su momento de libertad. En el estudio, Rigoberto sintió la misma punzada de conciencia. Había sido descubierto, o al menos su presencia había sido notada. Se retiró ligeramente de la ventana, pero la imagen de Lena, su éxtasis bajo la lluvia, se había grabado a fuego en su mente. Ya no era solo una figura anónima en sus jardines. Era Elena, la joven que bailó sola bajo la lluvia, sin saber que su alma libre había sido descubierta por los ojos observadores de un hombre que creía haberlo visto todo, pero que acababa de encontrar una novedad fascinante en la quietud de su mundo. La chispa de curiosidad se había encendido, pequeña pero persistente, y Rigoberto, el hombre reservado y solitario, sintió una atracción inesperada hacia esa desconocida que había traído una ráfaga de vida a la mansión Las Brisas Secretas. El sonido del trueno se desvaneció, reemplazado por el murmullo insistente de la lluvia que seguía cayendo. Lena, aún empapada pero con una vitalidad renovada, se dirigió hacia la salida del jardín, su paraguas azul cobalto ahora abierto, protegiéndola de las gotas restantes. A medida que se alejaba, Rigoberto permaneció inmóvil, su mirada aún fija en el punto donde había desaparecido la figura de Lena. El estudio, antes un remanso de paz y reflexión, ahora se sentía diferente, cargado de una expectativa silenciosa. Había sido un instante, un simple acto de libertad bajo el aguacero, pero había sido suficiente para romper la monotonía de Rigoberto, para encender una llama de curiosidad que amenazaba con quemar las barreras de su soledad. El misterio de Lena, su espontaneidad salvaje, se había convertido en el preludio de una conexión insospechada, un hilo invisible que comenzaba a tejerse entre la opulencia de la mansión y la alegría desenfadada de una desconocida que bailó sola bajo la lluvia. Lena, al llegar a la parte más protegida de los patios interiores, se detuvo un momento, sintiendo el calor que regresaba a su piel. Sacó su cuaderno de bocetos, el lomo un poco húmedo, pero las hojas interiores intactas. Abrió una página en blanco y comenzó a trazar con trazos rápidos y decididos el movimiento del agua, la libertad en los gestos, la energía pura que emanaba de la tormenta y de su propia danza. No dibujaba el jardín ni la mansión, dibujaba la sensación, la emoción. Mientras tanto, en el estudio, Rigoberto se levantó de su sillón de cuero. Caminó lentamente hacia el escritorio de madera maciza, sus dedos acariciando la superficie pulida. Abrió un cajón y sacó un viejo álbum de fotografías. Las imágenes que desfilaban ante sus ojos eran de un pasado lejano, de rostros que ya no estaban. Era un ritual melancólico, una forma de revivir lo que ya no existía. Pero hoy, la imagen de Lena, su silueta danzando bajo la lluvia, era más vívida que cualquier recuerdo. La fuerza de su movimiento, la inocencia de su abandono, contrastaban dolorosamente con las imágenes estáticas y desvanecidas del pasado. Se acercó nuevamente a la ventana, esta vez sin el secreto de la penumbra. La lluvia era ahora más suave, apenas una llovizna que dejaba un brillo particular en las hojas. Buscó con la mirada la figura de Lena,
pero ya no estaba. Solo quedaba la quietud del jardín, el murmullo de las fuentes, la majestuosa pero solitaria presencia de la hacienda. Rigoberto suspiró. Había presenciado algo que lo había conmovido, algo que había despertado una curiosidad que hacía mucho tiempo creía dormida. La sensación de vacío que solía habitarlo se sentía por un fugaz instante menos profunda, como si la imagen de Lena hubiera creado una pequeña grieta por donde se filtraba la luz. Lena, ajena a la mirada del anfitrión de la hacienda, se sentó en un banco de piedra en uno de los patios interiores, rodeada de macetas con geranios vibrantes. Continuó dibujando, capturando la esencia de la tormenta en su cuaderno. Las gotas que caían de las hojas, el olor a tierra mojada, la sensación de renovación que la inundaba. Había sido un momento de pura libertad, un instante en el que el mundo exterior y sus preocupaciones habían desaparecido, dejando solo el gozo de existir. No tenía idea de que su pequeño acto de rebeldía contra la tormenta la había puesto bajo el escrutinio de Rigoberto, el enigmático dueño de la opulenta mansión. La mirilla, ahora una sospecha más que una certeza, le recordaba la presencia de alguien más, añadiendo una capa de intriga a la experiencia. Rigoberto cerró el álbum de fotos con un chasquido sordo. La melancolía que solía acompañarlo en estos momentos de contemplación se veía por primera vez en mucho tiempo, atenuada por una sensación de intriga. Había algo en la audacia de Lena, en su forma de abrazar la tormenta, que le recordaba a una vitalidad perdida, a una libertad que él mismo había relegado a las sombras de su pasado. La imagen de ella girando bajo el agua, con los brazos extendidos hacia el cielo gris, se había alojado en su mente, desplazando los habituales pensamientos de negocios y soledad. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, sus ojos fijos en el jardín, como si pudiera revivir la escena. La figura esbelta y ágil de Lena danzando bajo el agua se proyectaba en su imaginación con una claridad asombrosa. Lena guardó su cuaderno de bocetos en el bolso. Se levantó del banco, sintiendo el frescor del aire en su piel. La lluvia había cesado por completo, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, creando un arco iris efímero en el horizonte. Se dirigió hacia la salida principal de la hacienda, no sin antes lanzar una última mirada al jardín, al lugar donde había bailado. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Había sido un momento fugaz, una aventura personal, pero ahora, al pensar en la mirilla, una chispa de misterio se añadía a la memoria. No sabía quién la observaba, pero la experiencia de haber sido vista en su momento más espontáneo y libre la hacía sentir una extraña conexión con la casa y sus secretos. En el estudio, Rigoberto se acercó a su escritorio. Tomó un papel y un bolígrafo, no para escribir un contrato ni una orden de negocios. Comenzó a dibujar. Unos trazos torpes al principio, luego más seguros. Dibujó la silueta de una joven, sus brazos extendidos, la cascada de cabello oscuro. No era una obra maestra, pero era una representación de la imagen que lo había cautivado. La chispa de curiosidad se había solidificado en una necesidad de entender, de conocer a la mujer detrás de esa danza espontánea. La solitaria mansión, con su opulencia y sus secretos, había abierto una puerta inesperada, y Rigoberto, el hombre de negocios reservado, se dio cuenta de que su existencia estaba a punto de cambiar, todo gracias a una joven que, sin saberlo, había bailado sola bajo la lluvia y en ese acto de pura libertad había capturado la atención de quien menos lo esperaba. La sinopsis general se cumplía en cada detalle, pero el futuro que se dibujaba para ambos personajes era aún un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los trazos de una conexión insospechada, nacida en medio de un aguacero torrencial. La hacienda, antes un símbolo de su soledad, ahora prometía ser el escenario de algo nuevo, algo que Rigoberto, el hombre marcado por la experiencia y la reflexión, no estaba seguro de poder comprender, pero que, sin duda, anhelaba descubrir. La danza de Lena bajo la lluvia había sido el preludio y el descubrimiento por parte de Rigoberto, el primer compás de una melodía que apenas comenzaba a sonar en los corredores silenciosos de las brisas secretas. La tarde se disipaba, y con ella, la rutina de Rigoberto. La lluvia había cesado, pero la tormenta interior en el corazón del hacendado apenas comenzaba a gestarse,
impulsada por la imagen imborrable de una joven que se entregó a la naturaleza, ignara de que su secreto más íntimo había sido desvelado. La mansión, con sus muros gruesos y sus pasillos llenos de ecos, parecía contener la respiración, expectante ante los próximos movimientos de su solitario dueño, ahora cautivado por el espíritu indómito de una desconocida que lo había transformado en un observador involuntario y un soñador renacido. La curiosidad latente en Rigoberto se había convertido en una fuerza tangible, impulsándolo a romper su propio cascarón de reclusión. El dibujo en su escritorio no era solo una imagen, era un mapa hacia un territorio inexplorado de su propia alma. La brisa, ahora más suave, parecía susurrar promesas de cambio, mientras la luz del sol poniente bañaba la hacienda en tonos dorados, presagiando un nuevo amanecer para Rigoberto y su mundo silencioso. La danza de Lena había sido un estallido de color y vida en la paleta gris de la hacienda, y ese estallido se había adherido a Rigoberto, prometiendo transformar el lienzo de su vida. La lluvia cesó tan abruptamente como había comenzado. Las gruesas gotas, que habían castigado la hacienda con furia, se redujeron a un susurro persistente, una llovizna fina que dejaba un brillo particular en las hojas de los árboles centenarios y en las baldosas de talavera de los patios interiores. Lena, aún empapada pero con una vitalidad renovada que emanaba de cada poro, se detuvo un momento en uno de los recovecos más protegidos de la mansión. El aire, ahora fresco y limpio, olía a tierra mojada y a flores recién despertadas de su letargo acuático. Sacó de su bolso, aquel de tela colorida y deslavada, su cuaderno de bocetos. El lomo estaba un poco húmedo, pero las hojas interiores, milagrosamente, permanecían intactas. Abrió una página en blanco, la textura del papel levemente irregular por la humedad circundante, y con trazos rápidos y decididos comenzó a dibujar. No plasmaba la majestuosa arquitectura colonial de la hacienda, ni la exuberancia de los jardines que aún goteaban. Su mano se movía febril, capturando la esencia misma de la tormenta, la libertad en los gestos que su propio cuerpo había improvisado, la energía pura que emanaba de la naturaleza desatada y de su propia danza. Dibujaba la sensación, la emoción, la catarsis que había encontrado en el aguacero. Las espirales y líneas sinuosas se sucedían, testimonio mudo de su encuentro con esa fuerza indómita. Mientras tanto, en la penumbra de su estudio, Rigoberto se levantó de su sillón de cuero, el cuero crujiendo suavemente bajo su peso. Caminó con paso lento pero firme hacia el escritorio de madera maciza, sus dedos largos y delgados acariciando la superficie pulida, un ritual silencioso que realizaba a menudo. Abrió uno de los cajones superiores y de él extrajo un viejo álbum de fotografías, las tapas gastadas por el uso y el paso inexorable del tiempo. Las imágenes que desfilaron ante sus ojos eran de un pasado lejano, de rostros que ya no estaban presentes, de momentos congelados en el tiempo, como fantasmas amables y melancólicos. Era un ritual, sí, pero uno cargado de una profunda nostalgia, una forma de revivir lo que ya no existía, de aferrarse a los vestigios de una vida que se sentía cada vez más etérea. Pero hoy, la imagen de Lena, su silueta danzando bajo la lluvia torrencial, era mucho más vívida y presente que cualquiera de esos recuerdos desvanecidos. La fuerza de su movimiento, la inocencia casi infantil de su abandono total, contrastaban dolorosamente con las imágenes estáticas y descoloridas del álbum. Eran dos mundos, el del pasado y el del presente, que se presentaban ante él con una intensidad inusual. Se acercó nuevamente a la ventana del estudio, esta vez sin el amparo de la penumbra, permitiendo que la tenue luz grisácea bañara su rostro. La lluvia, ahora, era apenas una llovizna, un suspiro del cielo que dejaba un brillo singular en cada hoja, un manto de diamantes sobre la vegetación. El jardín central, ese oasis de vida y color, se encontraba desierto, bañado en la quietud que solo la naturaleza, tras un arrebato, podía ofrecer. El murmullo constante de las fuentes, que antes apenas registraba, ahora parecía cobrar una nueva melodía, un acompañamiento sereno a la majestuosa pero solitaria presencia de la hacienda. Rigoberto suspiró, un sonido apenas audible, cargado de una complejidad de emociones que hacía mucho tiempo no sentía.
Había presenciado algo que lo había conmovido profundamente, algo que había despertado una curiosidad que él creía dormida para siempre, enterrada bajo capas de negocios, rutinas y soledad autoimpuesta. La sensación de vacío, esa compañera constante en su vasta mansión, se sentía por un fugaz instante menos profunda, como si la imagen de Lena, su éxtasis acuático, hubiera creado una pequeña grieta por donde se filtraba una luz inesperada. Mientras tanto, Lena, ajena a la mirada del enigmático anfitrión de la hacienda, se sentó en un banco de piedra en uno de los patios interiores, rodeada de macetas repletas de geranios de un rojo vibrante que parecían aún más intensos bajo la luz que comenzaba a filtrarse entre las nubes. Continuó dibujando, su cuaderno ahora abierto sobre sus rodillas. Cada trazo era un eco de la tormenta, una búsqueda por capturar la esencia de esa conexión salvaje. Las gotas que aún caían de las hojas de los árboles cercanos, el olor penetrante a tierra mojada, la sensación inconfundible de renovación que la inundaba, había sido un momento de pura libertad, un instante en el que el mundo exterior, con todas sus complejidades y preocupaciones, había desaparecido por completo, dejando solo el gozo desnudo de existir, de sentir el agua, el viento, la tierra. No tenía ni la más remota idea de que su pequeño acto de rebeldía contra la furia de la tormenta la había puesto bajo el escrutinio atento y silencioso de Rigoberto, el enigmático dueño de la opulenta mansión que ahora la rodeaba. La sospecha de la mirilla, esa pequeña abertura casi oculta en el muro, se cernía sobre ella, añadiendo una capa de misterio y una chispa de intriga a la ya vívida experiencia. En el estudio, Rigoberto cerró el álbum de fotos con un chasquido sordo, el sonido resonando levemente en la habitación silenciosa. La melancolía que solía acompañarlo en estos momentos de contemplación solitaria se veía, por primera vez en mucho tiempo, atenuada, desplazada por una sensación palpable de intriga. Había algo en la audacia de Lena, en su forma de abrazar la tormenta en lugar de huir de ella, que le recordaba a una vitalidad perdida, a una libertad que él mismo había relegado a las sombras de su pasado, olvidando incluso su existencia. La imagen de ella girando bajo el agua, con los brazos extendidos hacia el cielo gris, como si quisiera atrapar el trueno mismo, se había alojado en su mente con una claridad asombrosa, desplazando los habituales pensamientos de negocios, inversiones y la inevitable soledad que definía su existencia. Se levantó y caminó nuevamente hacia el gran ventanal, sus ojos fijos en el jardín ahora resplandeciente, como si pudiera revivir la escena, detener el tiempo, atrapar ese instante de pura libertad en el cristal. La figura esbelta y ágil de Lena danzando bajo el agua se proyectaba en su imaginación con una vivacidad que lo dejaba sin aliento. Lena, sintiendo la piel aún tibia por el sol incipiente, guardó su cuaderno de bocetos en el bolso. Se levantó del banco de piedra, el cuerpo ágil y lleno de energía. La lluvia había cesado por completo, y el sol, tímido al principio, comenzaba a asomarse con más decisión entre las nubes, pintando el cielo con tonos pastel y creando un arco iris efímero pero deslumbrante en el horizonte. Se dirigió hacia la salida principal de la hacienda, no sin antes lanzar una última mirada nostálgica al jardín, al escenario de su inesperada danza. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó sus labios. Había sido un momento fugaz, una aventura personal, un estallido de alegría espontánea, pero ahora, al pensar en la misteriosa mirilla, una chispa de intriga se añadía a la vívida memoria de la experiencia. No sabía quién la observaba, pero la idea de haber sido vista en su momento más espontáneo y libre la hacía sentir una extraña y profunda conexión con la casa y sus secretos. De vuelta en el estudio, Rigoberto se acercó a su escritorio. Tomó un papel en blanco y un bolígrafo. No era para redactar un contrato, ni para anotar cifras de negocios, ni para firmar una orden ejecutiva. Unos trazos torpes al principio, vacilantes, reflejando la incertidumbre del momento. Luego, los trazos se volvieron más seguros, más firmes, impulsados por una fuerza interior que lo sorprendía. Dibujó la silueta de una joven, sus brazos extendidos, la cascada de cabello oscuro cayendo sobre sus hombros.
No era una obra maestra de arte, pero era una representación fiel, vívida, de la imagen que lo había cautivado, que había encendido algo dentro de él. La chispa de curiosidad, que hasta hace poco era apenas una leve brasa, se había solidificado, transformándose en una necesidad imperiosa de entender, de conocer a la mujer detrás de esa danza espontánea bajo la lluvia, de descifrar el misterio que emanaba de ella. La solitaria mansión, con su opulencia silenciosa y sus pasillos llenos de ecos, había abierto una puerta inesperada hacia un territorio inexplorado, y Rigoberto, el hombre de negocios reservado, el solitario acaudalado, se dio cuenta, con una mezcla de asombro y anticipación, de que su existencia, la rutina inmutable de su vida, estaba a punto de cambiar. Todo gracias a una joven que, sin saberlo, había bailado sola bajo la lluvia, y en ese acto de pura libertad había capturado la atención de quien menos lo esperaba, desatando una conexión insospechada. La sinopsis general se cumplía en cada detalle, pero el futuro que se dibujaba para ambos personajes era aún un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los trazos de una historia que apenas comenzaba a tejerse en los corredores silenciosos de las brisas secretas. La hacienda, antes un símbolo imponente de su soledad, ahora prometía ser el escenario vibrante de algo nuevo, algo que Rigoberto, el hombre marcado por la experiencia y la reflexión profunda, no estaba seguro de poder comprender del todo, pero que, sin lugar a dudas, anhelaba descubrir con una urgencia que lo sorprendía. La danza de Elena bajo la lluvia había sido el preludio, el primer acorde de una melodía que resonaba en el aire y el descubrimiento por parte de Rigoberto, el primer compás de esa nueva y fascinante música. La tarde se disipaba lentamente y con ella la monotonía arraigada en la vida de Rigoberto. La lluvia había cesado, pero la tormenta interior en el corazón del hacendado apenas comenzaba a gestarse, impulsada por la imagen imborrable de una joven que se entregó por completo a la fuerza de la naturaleza, ignara de que su secreto más íntimo, su momento de máxima libertad, había sido desvelado por los ojos observadores de un hombre que creía haberlo visto todo. La mansión, con sus muros gruesos y sus pasillos llenos de historia, parecía contener la respiración, expectante ante los próximos movimientos de su solitario dueño, ahora cautivado por el espíritu indómito de una desconocida que, sin pretenderlo, lo había transformado en un observador involuntario y quizás en un soñador renacido. La curiosidad, latente en Rigoberto durante años, se había convertido ahora en una fuerza tangible, impulsándolo a romper su propio cascarón de reclusión. El dibujo en su escritorio no era solo una simple imagen, era un mapa rudimentario hacia un territorio inexplorado de su propia alma, un territorio que prometía ser tan salvaje y fascinante como la danza que lo había descubierto. La brisa, ahora suave y acariciante, parecía susurrar promesas de cambio a través de los grandes ventanales, mientras la luz del sol poniente bañaba la hacienda en tonos dorados y cálidos, presagiando un nuevo amanecer para Rigoberto y su mundo antes silencioso. La danza de Elena había sido un estallido de color y vida en la paleta gris de la hacienda, y ese estallido se había adherido a Rigoberto, prometiendo transformar el lienzo de su vida de formas inimaginables. Suscríbete y dale like para más videos como este.